Diputadas y diputados, buenas tardes. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procedemos con el desahogo de los trabajos para esta sesión. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 11 de mayo del año en curso. Tercero, correspondencia recibida y enviada. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presenta la Junta de Coordinación Política. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o puntos de acuerdo a cargo del diputado Alejandro Gloria González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Eber Quesada Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputada Adriana Fuentes Telles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante del Movimiento Ciudadano. Diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. Séptimo, asuntos generales. A cargo de la diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Marta Rea y Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia de quórum, solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 30 de los 33 diputadas y diputados que integran la legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 16 de mayo del año 2017, por lo que todos los acuerdos que se toman en ella tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación respecto del contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se han manifestado 24 votos a favor, 7 no registrados de los diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, verifique si existe alguna objeción respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 11 de mayo del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las y los legisladores, y en caso de no haber objeción, proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión
celebrada el día 11 de mayo del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informó a la diputada presidenta que ninguna de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión del día 11 de mayo del año en curso. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, 3 no registrados de los 31 diputados presentes del contenido del acta citada. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión del día 11 de mayo del año en curso. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Torres Hernández para que en representación de la Junta de Coordinación Política presente el dictamen que ha preparado, el primer dictamen que ha preparado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 66, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el artículo 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, somete a consideración del Pleno la presente propuesta elaborada con base en los siguientes. Pido, señora presidenta, que me dispense la lectura, antecedentes y consideraciones de conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la presidencia autorice con gusto, la dispensa y que se inserten las consideraciones del documento y en el diario de los debates de la sesión. Acuerdo único. Remítanse a la Mesa Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción el tema propuesto por la diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Partido Revolucionario Institucional, relativo al exhorto al titular del Poder Ejecutivo, así como a los funcionarios que encabezan las dependencias del citado Poder, a efecto de que presenten y hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés. Lo anterior para que se analice y en su caso se incluya como una obligación legal en el Sistema Estatal Anticorrupción Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 16 días del mes de mayo del año 2017, así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha 16 de mayo del 2017 y firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación.
Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Solicito a la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera informe el resultado de la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los 31 diputados presentes. Gracias. Se aprueba el dictamen en los términos planteados. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez para que en representación de la Junta de Coordinación Política presente el segundo dictamen que ha preparado. Buenas tardes, con su permiso, presidenta. Honorable Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 66, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base a los siguientes antecedentes. De conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte al diario de los debates de la sesión. Bajo el siguiente decreto único. Se reforman los artículos 8º y 10º, fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 8º. Al frente de la Auditoría Superior habrá un auditor superior, quien será nombrado por el Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política mediante el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes de la legislatura. Artículo 10º. El auditor superior será designado de acuerdo a lo dispuesto con el artículo 64, fracción 14ª de la Constitución Política del Estado y conforme al procedimiento siguiente. Primero, la Junta de Coordinación Política formulará la convocatoria correspondiente a efecto de recibir durante un periodo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación las solicitudes para ocupar el cargo de auditor superior. Segundo, concluido el plazo anterior, dentro de los 3 días hábiles siguientes, la Junta de Coordinación Política procederá a la revisión y análisis de las solicitudes para determinar cuáles de estas cumplen con los requisitos contenidos en la convocatoria. Tercero, agotado el plazo señalado en la fracción anterior, dentro de los 10 días hábiles siguientes, la Junta de Coordinación Política entrevistará a cada uno de los aspirantes que cumplan con los requisitos. Cuarto, con base en la evaluación de los documentos y del resultado de las entrevistas, la Junta de Coordinación Política podrá emitir en un plazo que no exceda de 3 días hábiles el dictamen sobre la terna que deberá de presentarse al Pleno Legislativo. Sexto, si ninguno de los propuestos recibieran la votación requerida, la Junta de Coordinación Política formulará nuevamente una terna que será sometida a consideración del Pleno a la Asamblea Legislativa. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta del decreto en los términos que deba de publicarse. Aquí el objetivo es de que pase el nombre de Junta de Coordinación Parlamentaria a Junta de Coordinación Política, tal y como lo dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo de esta ciudad de Chihuahua, los 16 días del mes de mayo del año 2017. Así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha 16 de mayo del 2017 y signan los integrantes de la misma. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar su voto. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Solicito a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez nos dé el resultado de la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 29 votos a favor, 2 no registrados de los diputados presentes. Se aprueba el dictamen antes leído, tanto en lo general como en lo particular. A continuación, haré uso de la tribuna para dar lectura al tercer dictamen que ha preparado la Junta de Coordinación Política, para lo cual solicito al primer vicepresidente, diputado Jesús Alberto Valenciano García, ocupe la presidencia. Con su permiso, presidente. Adelante. La Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo expuesto por los artículos 5, 66, fracciones cuarta y 19ª, 98, segundo párrafo y 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Solicito a la presidencia autorice la dispensa tanto de los antecedentes como de los considerandos, sin embargo, que queden íntegros en el texto del diario de los debates, de conformidad con lo señalado en el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Decreto, artículo único. La 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua crea la Comisión Especial de Seguimiento de Feminicidios en el Estado de Chihuahua, la cual queda conformada de la siguiente manera. Presidenta, diputada Leticia Ortega Maínez; secretaria, la de la voz; vocal, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez; vocal, diputada Marta Rea y Pérez; vocal, diputada Cristal Tobar Aragón. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente en los términos que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de mayo del año 2017. Así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha 18 de mayo del año 2017 y firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual le solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xochitl Chiqueiros Loera, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de la pantalla. Se abre el sistema electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Diputada, considere mi voto a favor también.
Se cierra el sistema de votación. Informa a la presidencia que se han manifestado 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Sí, perdón, se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Con los dictámenes de la Junta de Coordinación Política, se concede la palabra al diputado Jesús Villarreal Macías para que dé lectura al cuarto dictamen que ha preparado. Gracias, diputada presidenta. De conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte en el diario de debates de la sesión. Con gusto, diputado. Decreto. Primero, se crea la Comisión Especial Interinstitucional con perspectiva de igualdad de género y derechos humanos con el objeto de revisar el marco jurídico estatal e incorporar de manera transversal la perspectiva de igualdad de género, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres, y se integrará por 2 representantes del Poder Legislativo, un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un representante del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, una representación de cada Secretaría del Poder Ejecutivo, una representación del Poder Judicial, 3 representantes de la sociedad civil en esta materia y 3 representantes de la academia. Segundo, la Comisión Especial Interinstitucional con perspectiva de igualdad de género y derechos humanos podrá ampliar el número de integrantes si lo considera conveniente. Tercero, la Junta de Coordinación Política designará a los 2 representantes del Poder Legislativo y adoptará los lineamientos para la designación de los representantes de la sociedad civil y de la academia. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese la Secretaría para que se elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de mayo del año 2017. Así lo aprobó la Junta de Coordinación Política con fecha del día de hoy. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Adelante, diputada, nos da los resultados. Con gusto, diputada presidenta. Informa a la presidencia que se han manifestado 29 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, 2 no registrados de los diputados presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Finalmente, se concede el uso de la palabra a la diputada María Antonieta Mendoza para que en representación de la Junta de Coordinación Política presente al Pleno el quinto dictamen que ha preparado.
Con su permiso, diputada presidenta, la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 y 66, fracción 19 de la Ley Orgánica. Me permite, es que tuve una omisión, no señalé que se aprobaba el dictamen anterior, tanto en lo general como en lo particular. Discúlpeme, diputada, adelante. Gracias, presidenta. De la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes, para lo cual, de conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte al diario de los debates de la sesión. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Decreto. Único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua decreta plasmar en el muro de honor del Congreso del Estado la leyenda en letras de oro a los constituyentes de 1917 como una prueba de respeto y admiración por su legado constitucional en sus primeros 100 años de existencia. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que sea elaborada la minuta de decreto en los términos que haga lugar, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de mayo del año 2017, así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha del 16 de mayo del 2017 y está firmado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de la pantalla. Se abre el sistema electrónico. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, informe el resultado de la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a las secretarías preparen las minutas correspondientes y las envíen a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa el diputado Alejandro Gloria González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Eber Quesada Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Adriana Fuentes Telles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante de Movimiento Ciudadano, y la diputada Cristal Tobara Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Gloria González.
Buenas tardes, compañeros, compañeras, público en general. Con su venia, señora presidenta, honorable Congreso del Estado presente, los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que tenga a bien decretar la declaración como zona económica especial al municipio de Huachochi y como área de influencia a sus municipios colindantes de Bocoina, Nonuaba, Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Urique y Valleza. Lo anterior al tenor de la siguiente. En México, la miseria y la falta de oportunidades tienen una relación muy íntima con la violencia e inestabilidad social. El acceso a la seguridad social, salario digno y vivienda son los aspectos básicos que hacen a los mexicanos verdaderos ciudadanos capaces de llevar una vida digna, autónoma y con participación en la democracia. Así también, el llamado mínimo vital es la prevención por excelencia de las causas de la delincuencia. El mínimo vital es un presupuesto del Estado democrático de derecho en el que se requieren que los individuos tengan como punto de partida condiciones que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido. De tal suerte que tal inserción entre la potestad estatal y el entramado de derecho y la libertad fundamental consiste en las determinaciones de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. El mayor debate del Estado mexicano es asegurarse que los ciudadanos cuenten con el mínimo vital, que es base de todos los demás fines que se pueden perseguir, y estos aspectos básicos que deben de tener todo ser humano están muy bien definidos en la jurisprudencia firme, que se dice textualmente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al mínimo vital abarca todas las acciones positivas y negativas que permitan respetar la dignidad humana, lo que implica la obligación para el Estado de garantizar y no necesariamente otorgar la prestación de manera directa, que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura, así como un medio ambiente sano y, por supuesto, sustentable. Esta causa de deber para con los fines más básicos de todo ser humano han motivado a los diferentes niveles de gobierno para trabajar en la expedición de leyes y programas que combatan la pobreza extrema. Esto es, además, un combate de dos frentes, pues cambiar la pobreza es combatir la delincuencia y las problemáticas sociales más duras. En el caso de Chihuahua se viven los contrastes más graves en cuanto a la pobreza se refiere. De esta pobreza surgen actos violentos que dañan el tejido social, lo cual, por supuesto que es comprobable, tan solo de comparar los índices delictivos con los índices de pobreza. Es por lo anterior que es menester de esta legislatura, en base a la ley de zonas económicas, solicitar al Poder Ejecutivo Federal se decrete al municipio de Huachochi como centro de dicha zona y a los municipios colindantes como área de influencia de la misma, para que se cumplan los fines más altos de la
citada ley expresada en sus artículos primeros, que son: impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas en la región del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre las poblaciones. De igual manera, la misma ley en su artículo 6 establece diversos criterios que deben ser interpretados de conformidad a los fines de las mismas y de la Constitución, esto es, a través de una interpretación conforme, por lo que deben ser enmarcados diversos conceptos básicos, pues se menciona que será aplicable a las entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema de acuerdo al Coneval, entendiéndose esto último como el porcentaje de la población o de un grupo de población específica que padece algún tipo de carencia económica social. El segundo municipio a nivel nacional seleccionado en la cruzada contra el hambre por sus índices de pobreza extrema es Huachochi, que según datos arrojados por la página del Coneval, se calcula que presenta un 83.2% de la pobreza. Para el estado de Chihuahua, el municipio de Huachochi es un bastión de la cultura chihuahuense al ser la entrada por excelencia a la Sierra Tarahumara y constituirse como el núcleo de la mayor cantidad de comunidades indígenas, además de los municipios colindantes que presentan índices de pobreza muy parecidos a Huachochi. La Sierra Tarahumara es una de las regiones con más índices de pobreza extrema en el país, sin contar con derecho a un mínimo vital, y el punto de partida para cambiarlo se encuentra en Huachochi. Es por lo anterior expuesto que sometemos a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que tenga a bien decretar la declaración como zona económica especial al municipio de Huachochi y como área de influencia a sus municipios colindantes de Bocoina, Nonuaba, Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Urique y Valleza. Lo anterior al tenor de lo siguiente. Segundo, remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa que le dio origen a las autoridades antes mencionadas, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 16 días del mes de mayo del 2017, atentamente, diputado Quesada Flores, y el de la voz, diputado Alejandro Gloria González. Y si me permite hacer aquí una aclaración y una solicitud, diputada presidenta, Claro. Me gustaría que, de acuerdo al artículo 174, lo pudiéramos votar de inmediato esto para pasar al exhorto. O sea, ¿quiere que sea de urgente resolución? De urgente resolución, debido a la premura para los programas federales y que se incrusten estos municipios en esos programas federales. Sí, diputado, con gusto. Solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse este asunto de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Alejandro Gloria González en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Se cierra la votación.
Informo a la presidencia que se han manifestado Diputado, pues para ver si nos pudiera incluir por allí también el municipio de Carixí y de Urique. No están en la región de Huachochi, pero pues también ahí son comunidades, su mayoría es indígena. Diputada, lo que pasa es que ya se votó la propuesta del diputado Gloria. Muy bien, muchas gracias. De nada. Adelante, diputada. Que se han manifestado 28 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 4 no registrados de los diputados presentes. Solicito nuevamente a la secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Diputada. En la siguiente lo podemos votar. Perdón, diputada, si únicamente votamos ahorita en cuanto a la urgente resolución, sin embargo el contenido no lo hemos votado aún, entonces si el diputado Gloria acepta la moción, con mucho gusto. Muchas gracias. Diputado, perdón. Carixí y el municipio de Urique. ¿Sí está Urique? Entonces, Carixí. Aquí nada más lo único que tendríamos que revisar, si me hacen favor, es nosotros estamos estableciendo esta base en base a los programas federales, que eso es lo que se ha desperdiciado siempre en México. Hay programas federales establecidos con ciertas normas y con ciertos requerimientos. Si es posible que entre el otro municipio de acuerdo a las normas decretadas federales, lo metemos, por supuesto. Entonces, ¿está de acuerdo, diputado? Si entra con dentro de la regulación. Okay. Dentro del ordenamiento federal. Solicito nuevamente a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa formulada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada con la moción de la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Los que estén. Es la propuesta del diputado. La propuesta del diputado con la moción moción de la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Así es. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que 26 legisladores están a favor del contenido de la iniciativa presentada. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Eber Quesada Flores. Con su permiso, diputada presidenta. Los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados a la 65ª legislatura y como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, acudimos ante esta representación popular en uso de las atribuciones conferidas por lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, así como el 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para su consideración el siguiente proyecto con carácter de punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología establezca en conjunto con las direcciones municipales correspondientes mecanismos para que se garantice el cumplimiento de la reglamentación respecto a áreas verdes en los fraccionamientos, así como a su mantenimiento. Lo anterior de conformidad a la siguiente exposición de motivos. Las ciudades que ofrecen calidad de vida no solo tienen buenos servicios, mobiliario urbano y niveles de polución controlados, sino que ponen a disposición de los ciudadanos zonas verdes a través de políticas responsables con el medio ambiente. Dichas áreas verdes son clave para mejorar la salud de la población, pues actúan como pulmones que renuevan el aire contaminado al tiempo que constituyen espacios de esparcimiento que contrarrestan los efectos de las actividades humanas, respetando espacios para preservar la flora y fauna desplazada por construcciones en zonas urbanas.
Las áreas verdes ayudan a la regulación climática, a la absorción de contaminantes, permitiendo la captación de agua de lluvia para la recarga de mantos acuíferos, pero principalmente son generadores de equilibrio ambiental en agua, suelo y aire, lo que resulta de gran importancia en los entornos urbanos que han expulsado dichos espacios hasta sus confines. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud establece que debe haber un mínimo de 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Sin embargo, además de la falta del cumplimiento de la normatividad, existe una situación de desigualdad en cuanto a la distribución y mantenimiento de dichas áreas, lo cual afecta de mayor manera a ciertos sectores de la población. Innumerables estudios han concluido la conveniencia de contar con espacios verdes en las ciudades, ya que presentan múltiples beneficios para el medio ambiente y el combate a la contaminación por ruido. E incluso existen investigaciones que arrojan que hay una estrecha relación entre los comportamientos violentos y las carencias en las áreas verdes, desde un enfoque positivo. Los entornos naturales fomentan la creatividad, las capacidades mentales y afectivas, por lo que las zonas verdes urbanas ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es precisamente parte de las peticiones de los habitantes de esta ciudad que los fraccionamientos cuenten de manera efectiva con lo que la ley dispone en cuanto a áreas verdes de uso común, ya que con frecuencia dichos espacios se entregan sin equipar o bien son descuidados en cuanto a su mantenimiento, lo cual finalmente representa un problema para los habitantes. Las áreas verdes que se encuentran olvidadas por las autoridades correspondientes se convierten en espacios que son utilizados para verter desechos que presentan fauna nociva y que pueden ser usados para actividades ilícitas, representando de cualquier manera un problema para los vecinos, en vez de ser un espacio que promueva el desarrollo a la comunidad. En este sentido, y dado que se ha demostrado que el contacto con la naturaleza beneficia a largo plazo, tenemos la obligación de diseñar las ciudades de forma inteligente, haciéndolas más habitables, vigilando que la normatividad en cuanto a áreas verdes se cumpla con estricto apego a la ley. Es por lo anteriormente expuesto que presentamos la presente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para que tenga bien establecer en conjunto con las direcciones municipales correspondientes mecanismos para que se garantice el cumplimiento de la reglamentación respecto a áreas verdes en fraccionamientos, así como a su mantenimiento, a fin de promover el desarrollo integral de las comunidades a través de estos espacios. Segundo, aprobado que sea, remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa que dio origen a las autoridades antes mencionadas, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Atentamente, el diputado Alejandro Gloria González y el de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Acto continuo, tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Fuentes Telles. Con su venia, señora presidenta. Adelante. La suscrita Adriana Fuentes Telles, en mi carácter de diputada a la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 64, fracción primera y segunda, 68, primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 167, fracción primera, 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo respetuosamente ante esta tribuna a someter a consideración de esta Asamblea iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el capítulo único del título cuarto de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La manera en que se encuentran plantadas nuestras ciudades no corresponde a la realidad de la población, debido a que existe muy poca infraestructura adecuada para las bicicletas o de aceras suficientemente amplias y adaptadas de todo tipo para los peatones, en particular para aquellos con movilidad reducida. Caminar y andar en bicicleta son esenciales para una estrategia de revitalización exitosa. Las calles, aceras y plazas que están sucias, parecen peligrosas y carecen de atractivo.
desaniman a los peatones y reducen la calidad de vida urbana. No se trata solamente de caminar y andar en bicicleta para llegar de un punto a otro. Se trata de poder sentarse, hablar, platicar, conocer a los vecinos y ayudar a extraños, a los niños, que puedan jugar y practicar sus habilidades para la convivencia. La expansión territorial de nuestro estado conlleva un desarrollo urbano fragmentado que deviene largas distancias y recorridas y los tiempos de traslados prolongados. El Instituto Internacional de Políticas para el Transporte y el Desarrollo señala que del presupuesto total en movilidad en Chihuahua, que es de 226,350,393 pesos, la mayoría se invierte en infraestructura vial y en pavimentación de calles, con un 45 y 40% respectivamente, frente a un 4% en infraestructura peatonal y un porcentaje ínfimo en la infraestructura ciclista. Invertir la jerarquía actual de movilidad, en la que el automóvil se encuentra en la cúspide y el peatón al fondo de la pirámide, es fundamental. Pues a pesar de la falta de infraestructura, los desplazamientos en bicicleta y a pie son inevitables y frecuentemente constituyen, junto con el transporte público, la única opción de trasladarse de muchos ciudadanos, lo cual, aunado a la polución generada por el tráfico y la congestión vehicular, conlleva a altos costos económicos, ambientales y sociales. Acorde a los datos del Instituto Internacional de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, durante 2014, el 45% del presupuesto federal se invirtió en carreteras, el 40% en vialidades para automóviles de motor, el 9% en espacios públicos, solo el 4% en infraestructura peatonal y, por último, la inversión en infraestructura ciclista y de transporte público fue de 0%. Como representantes populares, debemos proponer para las ciudades de nuevo modelo de planeación urbana que responda a la realidad de la población, la cual pueda ser ejecutada en coordinación con el Ejecutivo Estatal y con ello incidir en la calidad de vida de los chihuahuenses. Por lo anterior expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política de Chihuahua y los artículos 66, fracción octava, 167, fracción primera y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito poner a consideración del Pleno el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero. Se reforma el capítulo único del título cuarto de la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Chihuahua para quedar redactada de la siguiente manera. Artículo 62. La preferencia en el uso de la vía pública es de los peatones, con énfasis en personas con discapacidad o con movilidad reducida, en calles y avenidas en los diferentes modos de desplazamiento. Artículo 63. Los peatones y las personas con discapacidad o movilidad reducida gozarán de los siguientes derechos. Primero, de paso preferencial en todas las intersecciones viales que cuenten con el señalamiento respectivo y en aquellas en que el tránsito vehicular esté controlado por oficiales de tránsito. Segunda, de señalamiento vial visual, auditivo y táctil, de conformidad con lo que dispone el artículo 61 de la Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua. Tercero, transitar de manera libre y segura por la vía pública. Cuarto, conocer de manera informada las diferentes alternativas de movilidad. Quinto, participar en los procesos de toma de decisiones públicas orientadas a la mejora de los programas y proyectos de las autoridades en materia de la presente ley. Sexto,
disfrutar de espacios públicos en calidad, peatonales y semipeatonales. Séptimo, las demás que establezca esta ley y sus reglamentos. Artículo 63 bis. Los peatones tienen las siguientes obligaciones. Primero, cumplir con las disposiciones contenidas en la ley de sus reglamentos, así como acatar las disposiciones, señalamientos e indicaciones de los oficiales de tránsito para el control y seguridad de tránsito. Segundo, transitar por las aceras y cruzar por esquinas y lugares señalados para tal fin, siempre y cuando se cuente con la infraestructura urbana adecuada. Tercero, cuando no existan banquetas en la vía pública, deberá circular por la orilla. Cuarto, abstenerse de poner en riesgo su integridad y la de las otras personas al desplazarse por calles y avenidas. Quinto, abstenerse a obstruir el libre tránsito. Artículo 64. Los ciclistas tienen los siguientes derechos y obligaciones. Primero, circular por las ciclovías cuando se encuentren delineadas. Segundo, circular preferentemente cuando las circunstancias así lo permitan por el carril de extrema derecha. Tercero, respetar el sentido de la vía. Cuarto, respetar los señalamientos de tránsito y las indicaciones de la autoridad vial. Quinto, adelantar por el carril izquierdo. Sexto, no circular por las banquetas. Séptimo, usar aditamento o bandas reflejantes para uso nocturno. Octavo, las demás que establezca el reglamento. Cuando se advierta de un conductor que se ha estacionado en un lugar reservado para personas con discapacidad, zonas prohibidas, sobre cocheras, banquetas o ciclovías, podrán realizar la denuncia que corresponda, solicitando que se sancione al propietario del vehículo, siempre y cuando sea verificada la información para la autoridad o se le aporten los medios de prueba que acrediten la infracción. Transitorios. Económico. Túrnese la Secretaría con el objeto de que se haga llegar la presente iniciativa a las autoridades pertinentes para los efectos a que haya lugar. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 16 días del mes de mayo del 2017. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Perdón, el diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de acuerdo a fin de derogar el artículo 282 del Código Penal del Estado de Chihuahua referente al delito de ultrajes a la autoridad con base en la siguiente exposición de motivos. La libertad de expresión es uno de los derechos que radican en el núcleo mismo de un Estado democrático. Testimonio de ello es su consagración en la Constitución Federal en sus artículos 6 y 7 en relación con el primero de la norma fundamental, así como los principales instrumentos internacionales de derechos de los que México es parte, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13. Dicha libertad contiene una primera faceta esencialmente negativa e individual.
desde la que destaca su condición de derecho que impone al Estado el deber de no interferir en la actividad expresiva de los ciudadanos y que asegura a estos últimos un importante espacio de creatividad y desarrollo individual, dimensión personal, pero la libertad de expresión goza también de una vertiente pública, institucional o colectiva de inmensa relevancia, esto es, la dimensión colectiva. De hecho, sobre su dimensión individual, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe un ámbito que no puede ser invadido por el Estado, en el cual el individuo puede manifestarse libremente sin ser cuestionado sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas. Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible y constituye además un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa. Si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los respeta y protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente sus ideas, es imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes y capaces, así, de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación de la opinión pública. También constituye una conditio sine qua non para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y en general de todos los que desean influir al público. Al respecto, el 8 de marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió con 9 votos a favor, 2 en contra, que el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal es inconstitucional, ya que atenta directamente contra la libertad de expresión. La resolución se adoptó tras sentar al estudio de 2 amparos. En primer lugar, de una persona que había sido sentenciada a compurgar una pena de 10 meses de prisión por insultar a agentes de policía que ejecutaban un operativo para desalojar a comerciantes ambulantes en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México. Y en segundo lugar, a otro ciudadano detenido el 2 de octubre de 2013 durante las manifestaciones por la matanza de Tlatelolco. Los principales argumentos contenidos en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en el amparo directo en revisión 2255/2015, su consistencia argumentativa y jurídica son fundamento de la presente iniciativa. Respecto de la libertad de expresión, derecho humano preferente consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política Mexicana, el ministro Cosío refiere lo siguiente. La dimensión individual de la libertad de expresión también exige de un elevado nivel de protección, en tanto se relaciona con valores fundamentales como la autonomía y la libertad personal. De igual modo, que existe un ámbito que no puede ser invadido por el Estado, en el cual el individuo puede manifestarse libremente sin ser cuestionado sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas. Precisamente, la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad y como un prerequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento, presupuesto esencial para garantizar la autonomía y autorrealización de la persona. Es importante subrayar que el derecho de nuestra Constitución Federal garantiza no es simplemente un derecho a expresarse, sino un derecho a expresarse libremente. La libertad de expresión, en otras palabras, protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas que comparte con la gran mayoría de sus ciudadanos, sino también de ideas impopulares, provocativas o incluso aquellas que ciertos sectores de la ciudadanía consideran ofensivas. Ahora bien, hemos de reconocer que la libertad de expresión no es ilimitada y sus fronteras son definidas en el propio texto fundamental. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta las consideraciones del ministro Cosío respecto de la delimitación específica de ese derecho. No hay duda de que el legislador puede dar especificidad a los límites a las libertades de expresión contemplados de manera genérica en la Constitución y de que el Código Penal no puede ser prima facie excluido de los medios de los que puede valerse a tal efecto. Sin embargo, tampoco es dudoso que la labor del legislador penal
debe poder conectarse en todos los casos con unas previsiones constitucionales que no dan carta blanca a las autoridades públicas a la hora de desarrollar y concretar los límites de los mismos, sino que les obligan a examinar de modo muy cuidadoso los casos en que la libertad de expresión entran en conflicto con bienes jurídicos o derechos que la Constitución configura como límites a la misma, y a ponderar sus diversas exigencias. De lo contrario, se pondría en riesgo el carácter supralegal de los derechos fundamentales y se otorgarían atribuciones extraordinarias al legislador ordinario, representante de ciertas mayorías históricas y por ende contingentes. Toda actuación legislativa que efectúe una limitación al derecho de libre expresión con la pretensión de concretar los límites constitucionales previstos debe, por tanto, respetar escrupulosamente el requisito de que tal concreción sea necesaria, proporcional y, por supuesto, compatible con los principios, valores y derechos constitucionales. Entre los distintos análisis que realiza el jurisconsulto sobre la constitucionalidad del artículo de ultrajes a la autoridad, una de las valoraciones más interesantes es la que tiene que ver con el espíritu del legislador para aprobar un tipo penal en esos términos. Entre las motivaciones para tomar una determinación de esa naturaleza se encontraba de forma principal la sucesiva, reiterada y cada vez más frecuente presentación de situaciones de falta de respeto a través de agresiones verbales a los funcionarios públicos durante operativos de mucho roce, como por ejemplo el alcoholímetro. Al respecto, la pronunciación de la autoridad en comento fue la siguiente: un examen efectuado al numeral en cuestión permite concluir para este tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, primero, el artículo impugnado es la medida más lesiva contra el ciudadano que decide expresar sus ideas a través de ultrajar a la autoridad, pues sanciona con privación de la libertad de expresión de ideas, sin que ello esté verdaderamente justificado o sea necesario en una sociedad democrática, dado el bien jurídico que intenta proteger, y segundo, que la manera como el legislador redactó el tipo penal y el término que utilizó resulta demasiado amplio para disuadir y sancionar cierto tipo de conducta que sí cae fuera del discurso protegido, ya sea por ser dirigida a funcionarios que realizan cierto tipo de funciones específicas o porque la palabra o expresión utilizadas tengan como finalidad única el provocar odio e incitar a la violencia a aquella persona que lo recibe. En efecto, el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, si bien puede tener la intención de castigar una conducta no protegida constitucionalmente en un ámbito material que conforma un discurso protegido, lo cierto es que el término de ultrajes utilizado en dicho numeral potencialmente sanciona la expresión de ideas impopulares, provocativas y que para ciertos sectores de la ciudadanía pueden considerarse ofensivas contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, a pesar de que esas expresiones en sí se encuentran protegidas por la Constitución como libertad de expresión. Con motivo de ello, se considera que dicha norma efectivamente tiene un impacto en la libertad de expresión, que se estima excesivo e innecesario en una sociedad democrática. La tipificación del delito de ultraje a la autoridad resulta demasiado amplia y sobreinclusiva y no se ajusta a la finalidad constitucionalmente legítima de proteger de ataques graves que dañen o pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales, que de suyo justifiquen la intervención penal del Estado, lo que impacta negativamente en el derecho de todo ciudadano a expresar libremente sus ideas y pensamientos. De lo anterior se colige que, si la intención del legislador era hacer más eficaz la acción de los agentes de seguridad para mantener el orden público, el bien jurídico que se pretendía tutelar bien pudiera ser objeto de protección mediante el establecimiento de una sanción administrativa o de otra índole, pero en ningún caso castigarse como un delito para tales efectos. Es pertinente referirnos al principio de ultima ratio. Definir la sanción a una determinada conducta como delito solo debe realizarse en medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. También es menester traer a cuenta que en la formulación de su argumentación jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja de manifiesto que la determinación no legitima o valida en modo alguno ningún tipo de violencia en contra de los servidores públicos. No obstante,
Ello sería materia de delito diverso y en ningún caso motivo para sancionar penalmente en razón de los riesgos que significa para las libertades públicas de los gobernados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que su resolución no valida de modo alguno las agresiones físicas que pudieran realizarse contra las autoridades con motivo o en ejercicio de sus funciones, así como tampoco comparte o aplaude las agresiones verbales contra un funcionario, solo que, tocante al primer punto, se estimó que ello puede ser motivo de diverso delito, a saber, el de lesiones previsto en el artículo 130 del citado Código Penal para el Distrito Federal, no el de ultrajes, y en cuanto al segundo aspecto dijo, existen medios menos lesivos a través de los cuales tales conductas pueden ser sancionadas y corregidas. Tampoco pretende restringir la facultad del legislador para proteger el ejercicio de funciones públicas específicas por su particular naturaleza, o excluir cierto tipo de agresiones verbales, pero en el ejercicio de su facultad, el órgano legislativo debe redactar un hipotético tipo penal de manera ajustada a la función que se pretende proteger y expresar de manera específica y pormenorizada el tipo de expresión que se pretende castigar. En suma, en el caso concreto, no es que el artículo acuse un problema de vaguedad o de falta de taxatividad, ya que el significado de ultraje resulta claro, y la exigencia de taxatividad no puede traducirse en que cada tipo penal, en lugar de utilizar un término como ultraje, lo sustituya con su definición, sino que el vicio concreto del artículo impugnado es que puede ser potencialmente aplicado a tipos de expresión protegidos por la Constitución. El impacto de la falta de adecuación e idoneidad del tipo penal cuestionado no solamente se da en su potencial aplicación a discurso constitucionalmente protegido, sino que, además, puede llevar a que los ciudadanos de este estado duden si su comportamiento puede o no ser incluido por las autoridades bajo la amplia noción de ultraje a la autoridad, y a inhibirse o renunciar por temor a expresarse de un modo desenvuelto, mismo que es propio de una democracia consolidada, y refugiarse entonces en la autocensura. De ahí que este delito sea considerado inconstitucional. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin las cuales no existe una sociedad democrática. Esto significa que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue. Asimismo, la Corte Interamericana ha sostenido que es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público. Esto no significa de modo alguno que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios de pluralismo democrático. Ello en razón de que las autoridades se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y consecuentemente se ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir críticas, pues sus acciones se insertan en el dominio público y abandonan la esfera privada. Según el principio de ultima ratio, el Estado solo puede recurrir a él cuando hayan fallado todos los demás controles y, finalmente, en virtud del principio de fragmentariedad que estipula que el derecho penal solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos. El derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos. En lo tocante al Código Penal de nuestra entidad, establece sancionar con 6 meses a 1 año de trabajo a favor de la comunidad o de 30 a 90 días de multa a quien ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Tomando en consideración los argumentos vertidos, es imposible no coincidir con las conclusiones del ministro Cosío, lo que conlleva a realizar los ajustes legislativos correspondientes ante la inminente declaración de inconstitucionalidad de este tipo de previsiones en materia penal. En aras de respetar los derechos humanos de los gobernados y conceder a favor de los mismos la mayor certeza y seguridad jurídica posible, es que me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de carácter de decreto. Artículo único. Se deroga el artículo 282 del Código Penal del Estado de Chihuahua para quedar en los siguientes términos. Código Penal del Estado de Chihuahua, título 18, delitos contra el servicio público cometidos por particulares. Capítulo 5, ultrajes a la autoridad. Artículo 282, derogado. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el recinto oficial del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de mayo de 2017. Atentamente, diputada Leticia Ortega Maínez, y el de la voz, diputado Pedro Torres Estrada. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Ahora sí, toca el turno al diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Con su permiso, presidenta. Adelante. El suscrito Miguel Vallejo Lozano, con la debida representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano y con las facultades conferidas en la Constitución local, así como la ley orgánica de este honorable Congreso del Estado, acudo a presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al honorable Ayuntamiento del municipio de Buenaventura para que reconsidere la decisión que se tomó en Cabildo en días pasados respecto a llevar a cabo las sesiones de manera privada, y se reconsidere también la manera en la que han venido desarrollándolas, faltando al Código Municipal por la cuestión de la cantidad de las sesiones al mes. Le pido a la presidenta, con todo respeto, me permita hacer un resumen de la exposición de motivos para que quede íntegramente plasmado en el diario de los debates. Con gusto, diputado. En la definición más simple de la democracia, entendemos en el poder que radica en el pueblo. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. De ninguna manera elegir a un gobernante le da un cheque en blanco para que éste decida de manera unilateral qué hacer dentro del ejercicio de gobierno. Lo que se busca es que quien llega al poder no pierda esa comunicación constante con el pueblo y se ejerza el poder atendiendo a las necesidades del pueblo. No hay otra manera de ejercer en democracia el poder sino escuchando a los ciudadanos y de cara a ellos gobernar. Hemos venido evolucionando en la democracia de nuestro país, creando nuevas figuras de participación ciudadana que hemos venido ya a comentar en muchas ocasiones a este Congreso, en donde al ciudadano se le permite o se busca que cada vez tenga más facultades en la toma de decisiones del quehacer público. Se le han invitado a crear figuras como la revocación de mandato, el presupuesto participativo, etcétera. Y sin embargo, hay autoridades que hoy están rezagadas y todavía más bien van hacia atrás en estos temas. Hoy existe ya, como en este Congreso, el Congreso abierto, en donde no nada más las sesiones son públicas, sino también las sesiones de las comisiones son públicas, son videograbadas, son transmitidas por internet. Ya existe también esta misma sesión se transmite en línea, y esto es lo que hemos venido buscando, gobiernos abiertos en donde la gente se dé cuenta de lo que se hace por sus representantes. En el caso de los ayuntamientos, inclusive también ya hay quienes ejercen el cabildo abierto, como es el caso de Parral, de Juárez, de Santa Bárbara, que ya están implementando esos cabildos abiertos en donde los ciudadanos no solamente están presentes como lo marca la ley, sino también toman voz en la toma de decisiones que se están realizando en todos los asuntos. Sin embargo, en Buenaventura, lamentablemente es todo lo contrario. Hay un retroceso y es importante hacer un llamado a esta autoridad para que se reconduzca en la toma de decisiones que está realizando. El ayuntamiento, en días pasados, el ayuntamiento de Buenaventura
aprobó que las sesiones de cabildo van a ser privadas, contraviniendo el Código Municipal que claramente establece que todas las sesiones son públicas y que privadas serán aquellas que así se justifiquen por ciertas causas, no de manera especial, no de manera ordinaria. De manera ordinaria tienen que ser por ley públicas. Y más allá de eso, todavía también el mismo Código Municipal, como todos sabemos, establece que deben de sesionar por lo menos 2 veces al mes, y lamentablemente en este municipio se han venido en algunos meses sesionando solamente una vez al mes, pero lo más lamentable es que el mes pasado no sesionaron ni siquiera una sola vez, o sea, no sesionaron ni una sola vez en ese municipio. El exhorto, pues, es al Ayuntamiento de Buenaventura, en donde se le pide respetuosamente que reconsidere la decisión que se toma en Cabildo en días pasados respecto a llevar a cabo las sesiones de manera privada, toda vez que éstas deben de ser públicas y únicamente privadas en casos especiales y bajo una clara y debida justificación. Asimismo, se regularicen dichas sesiones ordinarias de por lo menos 2 veces al mes para cumplir con lo estipulado por el artículo 22 del Código Municipal del Estado, y así lograr que los ciudadanos estén pendientes y atentos al quehacer del gobierno municipal. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la palabra la diputada Cristal Tovar Aragón. Gracias, presidenta. En mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto, con la finalidad de reformar el artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, a fin de derogar los incisos C, D y E relativo al límite máximo de edad para entrar al sistema escolar del Estado. Al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Carta Magna prevé en sus artículos la necesidad de garantizar que las personas que viven en el territorio mexicano tengan la posibilidad de acceder a un trabajo que los ayude a garantizar el acceso a una vida digna. En este tenor, el numeral 123, en su primer párrafo, establece a la letra que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se proveerá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. En el artículo 5 del mismo ordenamiento contempla que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Una vez precisados los párrafos anteriores, es muy importante de manera conjunta analizar lo previsto en el artículo 1, párrafo 5 de esta ley, que establece: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ahora bien, analizando en conjunto los artículos constitucionales mencionados, me gustaría abordar el tema de la discriminación por razón de edad en las convocatorias para acceder a una plaza de maestro o maestra en el sistema escolar del Estado. Con fecha 18 de diciembre del 2013, se envió al entonces presidente del Congreso del Estado, el diputado Antonio Andreu Rodríguez, una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual se solicitó se analizara y se resolviera sobre las reformas necesarias para eliminar el requisito de la edad máxima de 45 años de edad para poder ingresar como maestro o maestra del sistema escolar del Estado previsto en el artículo 791, inciso C, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. De las consideraciones que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estimo que es necesario hacer la transcripción de lo siguiente. El artículo 791 del Código Administrativo de nuestro Estado establece los requisitos para ingresar como maestro del sistema escolar
del Estado en cualquiera de las categorías y tipos de educación que comprende, específicamente el detallado en el inciso C. No tener más de 45 años de edad. Este organismo protector considera que su contenido resulta discriminatorio al no permitir que personas mayores de 45 años de edad puedan aspirar o contender al concurso de plazas en el magisterio de nuestra entidad, tal como sucedió en el caso planteado por el quejoso, quien acudió a solicitar el registro para concursar por una de las plazas del servicio docente, registro que le fue negado por servidores públicos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua por exceder la edad de 45 años, como la señala la convocatoria multimencionada, lo que actualiza la discriminación y violación de los derechos de igualdad del quejoso. Máxime, si se atiende a que el individuo a esa edad se encuentra en plenitud de productividad. La discriminación en el empleo es un fenómeno universal, cotidiano y combatiente en muchas sociedades. Las expresiones más flagrantes de discriminación se basan en motivos de raza o de género, lo cual ha sido condenado por la comunidad internacional y ha ido disminuyendo. Sin embargo, en su lugar han ido emergiendo otras formas distintas o más sutiles, no por ello menos dañinas y estigmatizantes. Estas nuevas formas de discriminar se basan en ocasiones en la edad, como es el caso, la orientación sexual, las condiciones de salud y en algunas otras las discapacidades. En este sentido, considero que es necesario realizar las modificaciones propuestas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que se está coartando el derecho a las personas a acceder al sistema escolar del Estado simplemente por su edad. Si bien es cierto que las convocatorias emitidas por la Secretaría de Educación y Deporte no son ilegales, ya que se encuentran con su fundamento en los requisitos previstos en el artículo 791 del Código Administrativo, estimo que es necesario reformar el multicitado numeral, ya que resulta inoperable para los tiempos actuales, toda vez que dicho artículo no ha sufrido alguna modificación desde 1974 que fue publicado. Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, este tipo de legislación presenta un acto discriminatorio al condicionar o negar el derecho al trabajo por cuestiones de edad. Y aunque la Constitución y la Ley Federal de Trabajo prohíban que se pueda negar un empleo por motivos de edad, lo cierto es que son cada vez más las empresas y el mismo gobierno quienes cierran las puertas a miles de personas que se ven limitadas sus oportunidades de desarrollo económico y social. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por edad o género, el 90% de las vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años. La oferta laboral disponible para este segmento poblacional se reduce al 10%, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante, desperdiciándose así los mejores años de experiencia. En el mismo sentido, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha reconocido que las ofertas limitan a grupos de edad muy cerrados, a pesar de que desde el punto de vista médico, un individuo de entre 35 y 55 años goza de salud óptima para desempeñar con excelencia su labor profesional. De acuerdo con la CONAPRED, los adultos de más de 35 años son quienes tienen el mayor riesgo de ser desempleados. Cuando los aceptan, le dan remuneraciones muy bajas y la mayoría de las veces en áreas ajenas a su conocimiento y tales que les generan una frustración por no poder aplicar su experiencia. Además, debemos considerar que la pirámide poblacional de México envejece a pasos agigantados, a tal grado que la población que rebasa los 36 años de edad, en los próximos 11 años será el 60% del total. Por ello, la urgencia de generar las condiciones apropiadas que aseguren el futuro del Estado. Es decir, que estamos ante una problemática en la que resulta necesario legislar de manera responsable. Debemos coadyuvar en el fortalecimiento de la legislación a fin de combatir al fenómeno de la discriminación por edad en el empleo, que lamentablemente afecta a las personas adultas. En consecuencia, estimo que un primer paso es que podemos realizar a este nivel lo relativo al ingreso al servicio escolar estatal. Ahora bien, lo relativo al inciso D del multicitado numeral es necesario derogarlo, ya que prevé que no deberá padecer de enfermedad o adolecer de defecto físico que impida el ejercicio del magisterio,
lo que a todas luces resulta discriminatorio atendiendo al artículo 1 constitucional. Por último, también se propone derogar el inciso E, ya que actualmente el artículo 24 de la Ley General de Servicio Profesional Docente expresamente dice: en los concursos de oposición para el ingreso que se celebren en los términos de la presente ley, podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente, así como los requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional. En la educación básica, dicho perfil corresponderá al académico en formación docente, pedagógica o áreas afines que correspondan a los niveles educativos, privilegiando el perfil pedagógico docente de los candidatos. También se considerará perfiles correspondientes a las disciplinas especializadas en la enseñanza. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno del Congreso del Estado el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo único, se derogan los incisos C, D y E del artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 791. Para ingresar como maestros o maestras del sistema escolar del Estado en cualquiera de las categorías de los tipos de educación que comprende, se precisa: A, ser mexicano; B, no ser ministro de algún culto o miembro de corporación religiosa. C, D y E se derogan. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta en los términos en que deba publicarse, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 17 días del mes de mayo del 2017. Atentamente, la de la voz. Gracias, diputada. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Para continuar con el desahogo del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar en el punto de asuntos generales la diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Partido Revolucionario Institucional, y la diputada Marta Rea y Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Torres Hernández. Con discursos no se combate a la inseguridad, lamentablemente. Inicio mi intervención enviando mis respectivas condolencias y las del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a las familias de todas las personas que lamentablemente perdieron la vida como consecuencia de la inseguridad que en los últimos meses reina en nuestro estado. Las palabras que no van seguidas de los hechos no valen nada. Los discursos del actual gobernador no van a combatir la inseguridad que vivimos en el estado. Uno de los principales objetivos de toda persona que llega a tomar las riendas de un gobierno debiera de ser el combatir la delincuencia y tratar de erradicar cualquier seña de violencia, misma que se ha hecho presente en los sectores más nobles de nuestra sociedad: estudiantes, maestros, ganaderos, abogados, víctimas de la violencia que permea en nuestro estado, arrebatándoles la vida a personas que no le hacen daño a nadie. Hoy en día, al empeñar la palabra no vale de nada. Los compromisos en campaña y en la administración pública han dejado de tener validez. En el momento en que se ve sin rumbo fijo al Estado, no existe ninguna congruencia con los hechos y con los dichos. Y es que todas las gestiones, promesas, informaciones se descomponen y disuelven sin que los hechos correspondieran jamás a las palabras. Lo que se hace y lo que se dice son mundos aparte. Las promesas sobre seguridad que el gobernador ha pronunciado desde el inicio de su gestión es pura demagogia, pues por ningún lado se ven acciones concretas ni una firme actuación. En resumen, no hay nada que realmente resuelva la situación de crisis que vivimos en el tema de inseguridad.
Las víctimas siguen apareciendo en todos lados, todos los días, en todo momento de que el gobernador se enfrente a sus promesas. Durante las últimas semanas hemos vivido en el estado hechos muy lamentables, donde la violencia nos ha sobrepasado y lo único que se ve claro es un gobierno que va en picada y no logra salir a flote. Personas inocentes hoy ya no están con nosotros. Les han arrebatado la vida de manera más miserable y cobarde que existe. Mientras la joven Andrea era asesinada, el gobernador del estado se encontraba realizando actos de campaña en el Estado de México, dándole prioridad a otros estados, dejando a la población que lo eligió como gobernador al amparo de la violencia e inseguridad. Hoy en día, la delincuencia e impunidad se han hecho presentes en el estado y nos han robado la tranquilidad y la paz a todos los ciudadanos. Hechos que no pudieron presentar alguna trascendencia, como transitar por la carretera, ir a un centro comercial o incluso permanecer en el lugar, se han convertido en un riesgo y en un peligro inminente. Claro está que en Chihuahua ya no vivimos tranquilos. Vivimos en un estado de inseguridad y de coraje, ya lamentablemente, de muchos sectores de la sociedad chihuahuense. Latente y permanentemente, que nos hace retroceder en el tiempo, cuando también es imposible salir tranquilamente a las calles de la ciudad en la denominada guerra contra el narcotráfico. Urgen acciones y no palabras para no permitir que la violencia se vuelva a apoderar de nuestras vidas. Urge poner un alto a la violencia e inseguridad de nuestro estado. Urge que nuestro gobernador deje de vacacionar y divertirse, que se ponga a trabajar a favor de los chihuahuenses y que deje de andar haciendo campaña en otros estados. Urge también que tomemos medidas como ciudadanos para protegernos en la medida de lo posible, pero sobre todo urge paz, seguridad y justicia para que estos hechos no queden impunes. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Voy a compartirles brevemente un mensaje relativo a la celebración del Día del Maestro y a sus servicios de salud, particularmente el subsistema estatal. Hace algunos años, ser docente era sinónimo de tener un buen trabajo y remuneración decente. El maestro gozaba de prestigio social en algunas condiciones, con algunas condiciones de bienestar que al paso del tiempo se masificaron y se convirtieron en beneficios. Sin embargo, sabemos que como en otros sectores de nuestro país, en la educación, estos beneficios se atrincheraron en algunas cúpulas de poder, generando desigualdades, desprestigios y desvalorización social. Asimismo, no conozco otro ámbito en el contexto de su importancia que haya tenido tantas reformas, adiciones, cambios programáticos, orientaciones pedagógicas y modelos académicos como en la educación. Transformaciones a los que los maestros nos enfrentamos, porque al terminar de comprender una reforma ya está otra en la puerta. Sumémosle también las reformas laborales, las evaluaciones docentes, el contexto de las comunidades escolares, los problemas de infraestructura, las relaciones sindicales, los cambios de gobierno y sus repercusiones en el quehacer de los maestros todos los días. El maestro Eberto Quiñones en la Normal Superior nos decía que para ser maestro debías tener claro algunas cuestiones, que percibirías un sueldo moderado como la mayoría de los profesores, que las exigencias de planeación y evaluación no disminuirían, al contrario, irían en aumento, y que tus prestaciones de seguridad social y salud tendrían por lo menos una cara aceptable. Y cuando uno acepta esto, está convencido de que por lo menos gozará de una pensión digna y de un servicio de salud adecuado. Supone que el Estado garantizará y vigilará en lo que a su ámbito de competencia se refiere a evaluar
a elevar la calidad de los servicios. Supone crear una reingeniería de procesos de atención y administración eficientes. Sin embargo, el nuevo amanecer en pensiones y bienes del Estado presenta actualmente otra perspectiva. Después de ser una institución de primera, tanto en prestaciones como en atención de servicios de salud, es lamentable ver cómo este último rubro, la calidad, ha ido desapareciendo. Primero, la calidad en los medicamentos fue descendiendo hasta llegar al momento actual, con productos de ínfima calidad, genéricos de la peor clase, amparados en el estribillo de que la sustancia es lo que cuenta. En la farmacia de la referida institución se hace necesario soportar largas líneas para consumir, para que te atiendan en la ventanilla para informarte de que no se te hará entrega del medicamento, sino de un vale para que lo surtas en una farmacia localizada a una distancia que solo es posible recorrer en un vehículo, sin importar si los derechohabientes cuentan con uno. Es lamentable ver cómo personas de todas las edades hacen fila en el exterior de una farmacia concesionada, ya que es un establecimiento de dimensiones mínimas en el que no se pueden estar más de 4 personas dentro del espacio, nuevamente para esperar por un tiempo no definido para obtener su medicamento proscrito. Curiosamente, esta farmacia improvisada no vende productos a la población abierta, ya que se ocupa solamente de las recetas de pensiones, le remite mediante vales. Abrió sus puertas al mismo tiempo que la nueva administración asumió sus funciones. Antes no existía, pareciera que nació con el nuevo amanecer. Por eso se entiende que algunos maestros hace algunos días levantaran pancartas y manifestaran que están inconformes por la falta de medicamento en pensiones. Reconocer y agradecer a los maestros es importante en estas fechas, pero insuficiente si no se atienden sus necesidades y servicios básicos. Austeridad no significa retroceso, no debe generar condiciones limitadas de atención médica, a menos que para hacer más ligera la espera en las líneas de entrega de medicamento pongamos un anuncio que diga: relájese y déjese llevar mientras espera. Me robaste una, Pedro. Ya se relajaron. Ándale, gracias. Mi posicionamiento es un reconocimiento a los maestros que logran en su microuniverso, su salón de clases, tocar la conciencia y el corazón de nuestros niños y niñas, con, sin y a pesar de nuestra ayuda. Y un atento llamado a las autoridades para que pongan un poco de calidez a sus ajustes administrativos, ya que por lo visto solo están dando muestra de su orientación al rentismo gubernamental que tantas veces criticaron. Muchas gracias, Presidenta. Relájense. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Marta Rea y Pérez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputados de esta 65ª legislatura. Los suscritos diputados René Frías Bencomo, María Antonieta Mendoza y la de la voz Marta Rea y Pérez, en esta ocasión tan especial, deseamos saludar fraternalmente a los maestros y maestras de nuestro gran estado, quienes son el motivo principal de estos festejos. Es un gusto y un placer para nosotros el contar con esta oportunidad de manifestar ante esta tribuna con esta oportunidad de manifestar una pequeña reflexión sobre la función docente y solidarizarnos con ustedes en este momento tan delicado y de tanta efervescencia dentro de nuestro gremio. En el mundo entero, la educación de calidad
ofrece la esperanza y la promesa de mejorar las condiciones de vida, pero esto no es posible alcanzarlo sin el concurso de docentes competentes y motivados. Ustedes, sin duda, son el recurso más importante de la enseñanza. Sin ustedes, la educación de calidad no podría hacerse realidad. Ante las acciones y movimientos que han generado la actual reforma educativa, la población mexicana se ha confundido profundamente en este tema. Es nuestra obligación demostrar que el docente es y seguirá siendo el eslabón más importante en la transformación y desarrollo de nuestra sociedad. Por tanto, todos somos responsables de tomar acciones para reivindicar esta figura, darle no solo las herramientas metodológicas y didácticas, sino también espacios y posibilidades para el desarrollo de sus competencias. Desde esta tribuna queremos enviar un mensaje a nuestros queridos maestros y maestras de nuestro gran estado de Chihuahua, que tengan la certeza de que en la presente legislatura siempre serán escuchados y habrá la necesaria sensibilidad y atingencia para atender los temas más sensibles de nuestro querido magisterio. Seguiremos proponiendo cambios en nuestro orden jurídico local con la finalidad de reafirmar la dignificación, mejores condiciones y mayor reconocimiento a su labor. Nuestro grupo parlamentario velará siempre porque garanticemos el respeto de sus derechos laborales adquiridos. Asimismo, el comienzo de esta administración del Ejecutivo Estatal estaremos prestos en colaborar con todas las acciones emprendidas por en beneficio del gremio y la gran familia magisterial. Sin embargo, también estaremos atentos a señalar las políticas públicas que sean ineficientes o atenten en contra de la certidumbre y correcto desempeño de su valiosa labor como docentes. Estamos convencidos de que la existencia de condiciones idóneas para el desarrollo de su trabajo no solamente es un imperativo de los gobiernos de cualquier esfera, es un compromiso moral con el recurso humano más importante de nuestro país, sus niños y sus jóvenes. Estimados maestros y maestras, en este marco del festejo del Día del Maestro, siéntanse ustedes muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia magisterial. Ustedes desarrollan cotidianamente la más noble y delicada de las tareas, la formación y educación de su sociedad. Tienen en nosotros unos auténticos aliados y amigos, nuestra solidaridad y apoyo para ustedes. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos ustedes. Atentamente, 15 de mayo del 2017, profesor René Frías Bencomo, maestra María Antonieta Mendoza y Marta Reay Pérez, servidora. Gracias. Gracias, diputada. Ha solicitado participar de nueva cuenta la diputada Isela Torres Hernández. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Gracias, compañeros diputados. Me resulta molesto y penoso tener que acudir a esta tribuna para señalar acciones que ponen en entredicho el trabajo del Poder Legislativo. El pasado 21 de febrero del año en curso, Oficialía Mayor del Congreso del Estado recibió oficio número S666-2017, signado por el licenciado Juan Rodríguez Subiate, del Poder Judicial del Estado. En dicho oficio se hacía del conocimiento de esta legislatura el expediente 714/2016 en relación al proceso de ratificación del magistrado Marco Tulio Cano Corral, el cual debe de ser dictaminado por esta soberanía. Este oficio fue turnado a la presidencia del Congreso el 28 de febrero, a la primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, responsable de dicho proceso,
que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo debe de ser dictaminado en un plazo no mayor a 2 meses, contados a partir de la fecha en que fue entregado a la comisión. Es decir, este dictamen debió haber sido presentado al Pleno el 28 de abril. Es una de las reuniones de la Junta de Coordinación Política, que fue la pasada. El licenciado Luis Enrique Acosta Torres, titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos de este honorable Congreso, hizo de nuestro conocimiento que el dictamen correspondiente sería sometido a votación del Pleno en la semana en curso, o sea, martes o jueves. Pero como ya algunos medios de comunicación lo han informado, el día de hoy, 16 de mayo, los integrantes de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales de la presente legislatura, por mayoría, tomaron el acuerdo de ir a visitar a estas alturas la primera sala penal de Ciudad Juárez, con el propósito de revisar la documentación que en ella se encuentre y el trabajo realizado en dicha sala, de la que es responsable el magistrado Marco Tulio Cano Corral, para formarse un criterio que les permite elaborar el dictamen correspondiente. Hay que recordar que la fecha límite para que el Pleno vote la resolución correspondiente se reduce a 2 días. La sola tardanza de la Comisión en atender esta importante responsabilidad en el tema de justicia deja muy mal parado al Poder Legislativo. Además, tal parece que no aprendamos de los errores pasados. Ya anteriormente fue puesto en entredicho el respeto a la división de poderes por las acciones invasivas que integrantes de la primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizaron en el mes de marzo en las salas penal y civil de Hidalgo del Parral. Ese es el criterio con que se quieren tomar decisiones esenciales, facultades que no tienen el Pleno, menos una simple comisión de dictamen legislativo. Dejo este mensaje para reflexión de todos modos y que quede asentado en el diario de los debates. Muchas gracias. Con gusto, diputada. Había pedido la palabra el diputado René Frías y enseguida la diputada Rocío del Carmen González. Carmen Rocío. Ay, perdón, René Frías. Una disculpa. Somos casi la misma fracción, pero todavía no. No, con toda seriedad, con respecto al tema, quiero obviamente aclarar las situaciones. Hoy se nos junta a la Comisión Primera de Gobernación para dictaminar otra intromisión a otro poder, otra verificación a una sala de un magistrado, y se nos argumenta que el magistrado está de acuerdo. Bueno, está bien, que el magistrado está de acuerdo, ¿no? Pero yo como poder, y nosotros como poderes, y eso quiero aclararlo y dejarlo muy claro aquí desde esta tribuna, que el diputado René Frías y su servidor hicimos una abstención de nueva cuenta del voto en referencia a lo establecido y lo criticado que fue el Congreso del Estado al aprobar una intromisión en otro poder en una ocasión anterior, lo cual yo creo que les parece burla, y lo cual yo creo que realmente al Partido Acción Nacional pues les suena agradable, ¿no? Que nos estén corrigiendo la plana, que a cada rato nos estén diciendo que estamos cometiendo acciones poco coherentes, poco civilizadas y sobre todo fuera de nuestro encargo, que es ser el poder legislativo del Estado. Y curiosamente, aprobándose esta verificación a un poder para ver si vamos o no a ratificar
a este magistrado. Aquí está el citatorio, señores, ya les llegó a sus correos. Aquí está el citatorio donde él marca explícitamente que el día jueves vamos a subir nosotros ya un acuerdo en el cual rápidamente, yo no sé cómo le van a hacer de aquí a mañana para tenerlo el jueves, y aparte son Nostradamus también, ¿no? O sea, ya saben lo que vamos a resolver, ya saben cómo los vamos a dictaminar y ya saben qué es y cuál es la agenda de este Congreso. Es una burla. Esto es una burla. Y esto es una ofensa. Y a todos los de la comisión se los digo. Se están prestando a juegos que después serán criticados. La ratificación de estos magistrados, por si ustedes no lo recuerdan, se hizo y se llevó a cabo precisamente a una denuncia interpuesta ante la legislatura anterior de que no había actuado en congruencia y con las fechas en las cuales correspondía. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Dictaminar en un día? ¿Dictaminar en un día el proceder de un magistrado? Señores, ya van el auditor superior, ya van los magistrados, ya va la judicatura. ¿Qué más quieren? ¿Quieren que les tendamos la cama? Yo aquí me zafo. Gracias. Adelante, diputada González. Primero, nada más que recordarle al diputado que él es parte de la Junta de Coordinación Política, que no revisaron la papelería. Ustedes, la Junta de Coordinación Política, no tuvo a bien revisar minuciosamente la papelería de lo del auditor. Así que no vengas, diputado, echarle la culpa aquí a un Congreso de las omisiones que tú como diputado en la Junta de Coordinación era tu obligación. Ya dije. Y segundo, no, pero él lo mencionó ahorita, nada más le estoy haciendo esa acotación, diputada, y si quieres participar, levanta la mano para que te den la palabra. El artículo 185 de fracción séptima señala 90 días, no 60 días, y es de la ley orgánica del Poder Judicial que está abrogada y que le aplica a los magistrados que vamos a ratificar, si en su caso se ratifica. Y nada más también hacer la acotación, efectivamente, el magistrado nos envió a todos o a casi todos, no sé si les llegó, donde él nos ponía un oficio que estaba dispuesto a la verificación documental que quisiera el Congreso, y estamos dándole seguimiento a eso. Y bueno, nada más me quedó ahí una duda. En este Congreso no existe la oficialía mayor, es oficialía de partes. ¿Es cuánto? Diputada Marín. También para dejar muy en claro que el que estemos actuando de la misma manera en Ciudad Juárez que fue en Parral es precisamente para dar a conocer que no hay una diferencia entre una u otra, que es el mismo procedimiento que se está llevando hacia todos los magistrados. Si lo quieren ver de otra manera, pues ya es su problema, diputado, pero esto no está fuera de la competencia del Poder Legislativo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a las secretarías les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentas a su seguimiento, informando en su oportunidad a esta presidencia. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 18 de mayo del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, siendo las 15:20 del día 16 de mayo del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Buenas tardes.